Fue el 26 de julio de este año cuando el ministro de Gobernación Enrique Degenhardt y el entonces secretario de Seguridad de Estados Unidos Kevin McAleenan firmaron un acuerdo con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump, con el que se permitiría la permanencia en Guatemala de migrantes hondureños y salvadoreños que solicitaran asilo en ese país, esto con el fin de contrarrestar la migración de centroamericanos. A casi 4 meses de la firma del acuerdo, ha llegado a Guatemala el primer migrante hondureño que pidió asilo a Estados Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, dio a conocer que según el análisis jurídico, no era necesario que el Congreso de la República conociera el acuerdo y mantendrán comunicación con las cancillerías de Honduras y El Salvador para que estén informados de la situación de las personas solicitantes de asilo. Degenhardt, por su parte, confirmó que se espera la llegada de más migrantes a partir de la próxima semana e indicó que los costos serán cubiertos por Estados Unidos. Según el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, aún se trabaja en los anexos del acuerdo y la cantidad de personas que enviarán. El migrante hondureño fue trasladado a un albergue, será asistido y retornado de manera voluntaria por la Organización Internacional del Migrante. El gobierno de Estados Unidos aún no ha hecho oficial la implementación del acuerdo migratorio. Sin embargo, medios de aquel país lo dan por hecho. Por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF País Seguro. Estamos hablando de esta noticia que acaparó los titulares de esta jornada, pues la llegada de este migrante hondureño solicitante de asilo. ¿Qué va a pasar con el convenio de Tercer País Seguro? ¿Son suficientes las explicaciones de las autoridades? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF País Seguro. Para conversar con de este tema tenemos con nosotros de este lado a Bárbara Montes, politóloga. ¿Qué tal, Bárbara? Un gusto estar acá. Por este lado nos acompaña José Alfredo Calderón, historiador y analista político. ¿Qué tal, José Alfredo? Hola, buenas noches. Bueno, ya se hablaba de esta noticia en algunas publicaciones de prensa norteamericana que filtraban la llegada de solicitantes de asilo. Por la mañana ya las autoridades tanto de Gobernación como de Relaciones Exteriores dieron información acerca de este migrante hondureño. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se recibe esta noticia? ¿Y qué escenarios hay de aquí para adelante? Comencemos por acá, José Alfredo. Bueno, yo creo que ojalá no sea como el libramiento de Chimaltenango, que lo anunciaron con tantos bombos y ya sabemos qué pasó. Pero realmente están anunciando el inicio de un acuerdo que no ha sido ratificado por el Congreso, que tiene muchísimas dudas, no solo en la ciudadanía, sino incluso en los funcionarios involucrados de ambos países. Tenemos un acuerdo firmado por Degenhardt y McAleenan, y lo que dice ese acuerdo, más lo que publica el gobierno, más los comentarios de funcionarios norteamericanos y guatemaltecos, nada coincide. Y hay muchísimas dudas, sobre todo si solo se van a referir a salvadoreños y hondureños, como están queriendo ratificar, cuando el acuerdo que firmaron en Estados Unidos no indica expresamente que solo salvadoreños y hondureños sean los beneficiarios. Además, como indiqué, si no lo conoce, la mayoría de constitucionalistas e internacionalistas coinciden en que dicho acuerdo tiene que ser ratificado por el Congreso. Y sin embargo le están dando una validez de facto, empírica, por este hondureño que inicia, digamos, el proceso y va a tener muchísimos problemas, muchísimas implicaciones, los costos, nadie sabe indicar exactamente. Ya en Guatemala indican en migración que no tienen la capacidad, no tienen la infraestructura, ni la logística, ni los fondos. Luego Degenhardt dice que salvadoreños y hondureños pueden estar libres por el país y entonces ya no hay problema de alojamiento, pero cada quien da una versión, según el tipo de funcionario, según la semana que corresponda, dan informaciones diferentes de una situación que es, además de paradójica, irónica. Tercer país seguro cuando Guatemala es de los países más violentos de todo el mundo, ni siquiera de la región. Y una fábrica de migrantes. Una fábrica de migrantes. Una fábrica de migrantes y con miles y miles precisamente ya de solicitudes de migración. ¿Qué podemos analizar de esta noticia que fue protagonista esta jornada? Ya se había hablado en publicaciones norteamericanas de la llegada de varios solicitantes de asilo. Llega el primero, que es un migrante hondureño. ¿Qué se puede esperar en los próximos días y si son suficientes las explicaciones de las autoridades a este punto?
Yo creo que es una situación muy preocupante, más que todo porque, como lo dijo el compañero, o sea, este primer migrante marca un inicio, sobre todo como presión de Estados Unidos para que el acuerdo sea como rectificado por el Congreso, y claramente las declaraciones de Degenhardt no dejan en claro, o sea, aparte está desobedeciendo otra orden que ya les dijeron, miren, el acuerdo tiene que pasar por el Congreso y ya posteriormente, si se avala o no se avala, pues ya se tienen que tener las medidas. Es preocupante porque, para empezar, hay que tener en cuenta que los migrantes no van a venir en uno como ya vino el primero, ¿verdad? Van a venir 100 gente, 150, 200, y Guatemala no tiene la capacidad para poder albergar a todas estas personas en un país como el que tenemos, ¿verdad? Entonces, como ya lo dijo el compañero, ¿verdad? Es irónico cuando tenemos un país como en Guatemala que expulsa a sus propias personas hacia Estados Unidos, y cómo va a ser capaz de recibir a otras personas de la misma manera a situaciones igualmente precarias a este país. Entonces yo creo que sí es bastante preocupante la situación. Sobre todo hay que tener en cuenta un punto clave, que es que Estados Unidos está presionando para que Guatemala acepte los migrantes sí o sí y que no haya vuelta atrás, pero siempre va a tener que, esperemos, qué dicta el Congreso sobre esta medida. El ministro Degenhardt afirma que los derechos humanos de los migrantes, de los solicitantes de asilo, van a ser respetados. ¿Hay garantías para que esto ocurra y no hayan demandas en el futuro contra el Estado guatemalteco? Yo creo que también es irónico lo que dice Degenhardt. Para empezar, no se garantizan los derechos humanos para la gente de Guatemala. Segundo, creo que esta situación del tercer país seguro atenta contra todo derecho humano, sobre todo sobre los migrantes, porque para empezar, no han dicho en qué albergues se van a mantener a las personas, si va a haber salud para las personas, qué va a pasar con los miles de niños que traen a los papás, qué va a pasar con estas personas al momento de entrar a Guatemala, a qué lugar van a ir, los van a ir colocando, ¿verdad? No es simplemente de, bueno, los traemos y los colocamos donde sea. Yo creo que ahí es una de las problemáticas que se encuentra sobre todo en este acuerdo, porque no hay ni siquiera se han establecido qué lugares son los capacitados para albergar a todas estas personas, porque como lo he dicho, ¿verdad? No van a venir en uno como vino el primero, van a venir 100 personas, 150. ¿Cómo el Estado de Guatemala va a manejar esta cantidad de personas y a qué lugares van a ser enviados? La situación que puede ocurrir en los próximos meses si se implementa este acuerdo de tercer país seguro puede llevar a un problema de seguridad nacional si no se plantean bien cómo se va a implementar, en dónde van a estar alojados los solicitantes de asilo, los migrantes, y también si se van a garantizar sus derechos, su dignidad humana. Yo creo que habría que partir de dos ejemplos concretos. Uno es la posición de Degenhardt, que incluso los norteamericanos no autorizaron, de ir a refugiar en Petén a los migrantes, creando realmente un campo de concentración en una región que todos sabemos es bastante inhóspita, carente de servicio y con problemas de comunicación. Pero además, los antecedentes de la cartera de gobernación en la represión que ha habido al movimiento social, a los dirigentes campesinos, la criminalización de la protesta social, pues no se necesita mucho análisis, mucha profundidad para saber qué es lo que va a pasar. Y es una total irresponsabilidad que no se cuente con datos. Por ejemplo, Degenhardt responde, mire, pero ¿y cómo les van a dar de comer? No, es que salvadoreños y hondureños van a estar sueltos, como que fueran animalitos, ¿verdad? Y entonces ya no nos preocupa ese tema. Yo creo que estamos, incluso más que el Congreso, que dice la Corte de Constitucionalidad, que en su momento ya dijo que ese acuerdo es ilegal y que debe pasar por el Congreso. Entonces, un recurso de amparo debiera proceder ante la Corte de Constitucionalidad. Difícilmente creo, sobre todo por la coyuntura actual y la salida de esta legislatura, que se vayan a meter a un problemita de esta naturaleza, avalando un acuerdo que, repito, ni el presidente electo, esto es una de las cuestiones más graves, ya está a punto de tomar posesión y él mismo dice, yo no sé nada, no me han invitado, desconozco el contenido de los acuerdos, y repito, hay demasiada contradicción, y en esto el que pierde es el ser humano, porque definitivamente las condiciones ya que presenta el país, Guatemala tiene los peores indicadores. Simplemente hay que recordar que en desnutrición crónica ya nos superó incluso Haití. Es el último del continente, el más violento, con una carencia de vivienda
carencias en educación y en salud. Si no podemos con los guatemaltecos que estamos aquí, hay ahorita oficialmente, aunque el dato es mucho mayor, casi 1 millón de solicitudes ya concretas en Estados Unidos, de las cuales 200,000 son de Guatemala. Es el país que tiene más solicitudes. O sea, ya hay podríamos decir, una cartera en cola, más lo que se viene, porque incluso bajo esa aureola de país seguro van a venir no solo salvadoreños y hondureños, esa es otra falacia. Que se tiene. Aquí van a venir africanos, van a venir asiáticos, van a venir de todos lados, y eso plantea en primera instancia un problema humano, un drama humano, pero también un problema de seguridad. Y me preocupa incluso el concepto que utilizaste, que es el que está usando Gobernación, seguridad nacional. Recordemos que seguridad nacional es una doctrina, es todo un concepto detrás del cual se agredió a América Latina y a sus pueblos organizados durante muchísimos años. Yo creo que hay que hablar ya de seguridad humana, seguridad democrática, seguridad ciudadana, y esto está muy alejado, tanto del actual gobierno como del gobierno entrante, porque recordemos que el gabinete de seguridad que acaban de anunciar es para pararle el pelo a cualquiera, pues es terrible. Se le preguntó al embajador de Estados Unidos, el señor Luis Arriaga, sobre si esto debía pasar al Congreso de la República. Él afirmó que no conocía en estos momentos y que hacía falta firmar algunos anexos, o sea, hay temas que aún hay que firmar. ¿El Congreso de la República va a resistir la presión que ya se ha visto de la Unión Americana para la implementación de este acuerdo? ¿Será esta legislatura o la próxima la que va a discutir si llega el acuerdo al hemiciclo? Yo creo que está difícil determinar si va a ser esta legislatura o va a ser la siguiente. Más que todos, que ya para acabar el año solo queda un mes. Y creo que ya hay otras cuestiones como que pesan más dentro del Congreso, como el tema del presupuesto, las comisiones, la aceptación de cargos, y todos estos temas. Entonces, al final, por lo mismo, la Corte de Constitucionalidad ya dijo, bueno, el Congreso tiene que decidir si se hace o no se hace. Y al final, yo creo que va a depender mucho cómo estos temas que están adentro del Congreso actualmente van a fluir dentro de estos meses, y a ver si al final la legislatura actual va a ser la que va a decidir si se aprueba o no. Pero yo esperaría que por lo menos de verdad tomen conciencia que dentro del país no hay condiciones, ni siquiera, como lo decía el compañero, seguridad para poder tener a estos migrantes por lo menos en un lugar digno y donde se puedan garantizar los derechos humanos, que de verdad que ese es el punto más importante dentro de esta problemática. Se ha hablado de que Guatemala va a recibir los solicitantes de asilo que tenga capacidad de atender. El problema es que no hay finalmente una cifra o cuáles son los criterios para definir esa cifra de solicitantes de asilo que van a estar en Guatemala. ¿Cuándo vamos a conocer esto? ¿Cuál es el criterio que se debería de aplicar para recibir a solicitantes de asilo? Porque ya hay algo firmado, ya hay, digamos, un compromiso del gobierno de hacer algo que se tiene que ratificar en algunas instancias, dicen los expertos. Ese ya es otro tema. Pero, ¿qué tipo o cuántos migrantes puede Guatemala recibir en este momento para atenderlos, ya que firmó este convenio con Estados Unidos? Pues yo consideraría que ninguno. Guatemala no está en capacidades, está nula capacidad. Es que es en serio, Guatemala tiene a más del 50% de la población en pobreza. Traer a más personas migrantes causaría una crisis humanitaria dentro del país. Yo creo que aparte, tanto este secretismo que se ha manejado con este acuerdo, yo creo que es importante que al final, tanto como el Ejecutivo, tendría que tener esas presiones para que de verdad salga a luz cuánta gente se va a recibir, en qué lugares van a ser albergados, cuáles van a ser las atenciones que se les van a dar, porque al final no podemos calcular si es correcto traer 200 o traer 100 o 2,000 o 3,000, porque Guatemala de verdad no tiene capacidades para eso. Entonces, al final yo siento que es más de que la sociedad civil tiene que presionar para que de verdad tanto el Ejecutivo salga a la luz teniendo en cuenta qué se acordó, qué se firmó, y poder así que el Congreso rectifique si es necesario tener este acuerdo vigente o simplemente se desecha y no se hace. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de este tema, la etiqueta SF País Seguro.
nos acabamos de enterar, porque yo estaba metido en esta reunión. Quisiéramos, y le hago de nuevo un llamado al ministro Degenhardt, quien se ha negado a iniciar el proceso de transición, a que nos informe. Ya cerraron el convenio, nunca fuimos enterados, no sabemos todavía cuál es el plan de implementación y hoy públicamente le digo al señor ministro Degenhardt que está jugando con fuego, no ha querido entregar absolutamente ninguna información. Es el único ministro que se ha negado a entregar la información de la transición y dentro de esa, la información que estamos exigiendo es que nos diga cuál es el cronograma, qué es lo que piensan hacer, dónde piensan ubicar a la gente, quién va a cubrir los gastos, porque tenemos serias dudas con respecto a eso. ¿Cuál es la postura de su gobierno ante este convenio, presidente? Bueno, que esperaremos ver cómo se desarrolla, cuántos son, quiénes son y qué es lo que van a hacer. Desgraciadamente no puedo comentar más, porque simple y sencillamente este gobierno se ha negado a darnos la información. El ciudadano hondureño lo que decidió nos solicitó apoyo para regresar a su país inmediatamente. Es importante que todos estén conscientes que Guatemala va a proteger los derechos humanos de todas las personas que entren bajo este programa o que entren a territorio nacional. Las organizaciones internacionales agrupadas bajo ACNUR o OIM son las organizaciones que apoyan al Estado guatemalteco en estos procesos y procedimientos. La semana entrante esperamos más vuelos. Por supuesto estamos pendientes de que el gobierno de Estados Unidos nos indique cuántas personas están listas. Se hicieron todos los análisis jurídicos, incluso aquí nos preguntaban el por qué no era necesario. El análisis jurídico indica que no se hace necesario, el presidente de la República lo ratifica y entonces se hace un intercambio de notas diplomáticas específicamente con el gobierno de Estados Unidos y entra en vigencia. Bueno, usted escuchaba las declaraciones tanto del presidente electo Alejandro Yamatei, no muy contento con la situación de que no le han dado mayor información de este convenio, pero también las declaraciones, como ya lo decíamos en el bloque anterior, del ministro Degenhardt asegurando que se van a garantizar los derechos humanos de los solicitantes de asilo y también la canciller Sandra Jovel asegurando que se ha hecho todo el análisis jurídico para implementar este convenio que no necesita, dice ella, la ratificación del Congreso de la República. Son declaraciones de funcionarios que parece van a chocar entre sí en los próximos días, José Alfredo. Sí, estamos a 7 semanas del cambio de gobierno. Incluso la misma canciller dice, el presidente dice que no es necesario, porque el presidente arguye que como no se van a utilizar fondos del presupuesto, entonces no es necesaria la ratificación. Pero ya se han pronunciado ex cancilleres y, repito, especialistas en derecho internacional y constitucional, y todos, absolutamente todos, independiente de su ideología política, expresan que tiene que ser ratificado por el Congreso. Es grave que a 7 semanas de asumir un nuevo gobierno, el presidente electo diga que no sabe nada. Y entonces el gobierno saliente puede decir misa, pero ya el 14, a las 14, ya quienes van a tomar las decisiones, quienes tienen que implementar lo que haya que implementar, será el gobierno entrante. ¿Y bajo qué condiciones? Porque realmente las dudas son muchas y las contradicciones. Pero yo quisiera resaltar algo. El convenio firmado por Degenhardt en Estados Unidos dice claramente que este convenio será válido a partir de que se cumpla con la normativa jurídica local. Por supuesto que en lo que no se ponen de acuerdo es qué significa la normativa jurídica local, pero es claro que no puede entrar a funcionar si antes no cumple todos los requisitos jurídicos legales y en este caso constitucionales. Estamos hablando nada menos y nada más que de la situación de los migrantes. No son 100, 200 personas, son miles de personas y nos va a afectar, repito, primero como drama humano y luego a nivel económico y a nivel de seguridad también. Entonces, preocupante, más que preocupante diría yo, que el gobierno entrante simplemente no sepa qué va a recibir. Ya no, más allá del problema de que no estemos en capacidad, de que el país se presente los peores indicadores en todos los números, tanto económicos, sociales, educativos y de salud, sino que simplemente no saben qué hacer. O sea, van a encontrar un barco donde no saben dónde están los controles, ni a qué velocidad viaja, ni de qué puerto tiene que salir, ni cuál va a ir a atracar.
Entonces, definitivamente el 14 a las 14 va a ser una situación grave. Yo creo que el Congreso ya prácticamente la semana entrante estamos cerrando ya el periodo de este año del Congreso. Y ahí la preocupación es el presupuesto, si pasa o no pasa. Elección de junta directiva, el presupuesto, Comisiones. retomar el tema de las comisiones de postulación por nombramiento de jueces, porque hay una cuestión muy importante. Eso sí representa plata. Lo del acuerdo con Estados Unidos no representa dinero. Y ellos se mueven, ya sabemos cómo. Ahora, la presión entonces creo que se va a enfocar en el Congreso de la República si es que este acuerdo llega al hemiciclo. No nos estamos perdiendo en el tema de si es el Congreso el que tiene que ratificarlo y no en el contenido del convenio, si realmente el convenio es viable, es realizable, si lo que se negoció es un gana-gana para los dos estados o simplemente una imposición. Yo creo que va más en la línea como una imposición desde Estados Unidos. Pero creo que ya el tema como adentrándose en que si el Congreso lo tiene que ratificar o no, es lo que yo decía anteriormente, ¿verdad? Es necesario que el Ejecutivo demuestre cómo se acordaron las cosas, en qué se plantearon o qué negociación llegaron a poder plantear, bueno, Guatemala está calificado para un tercer país seguro, que claramente no lo está y no corresponde a las demandas que Estados Unidos tenía al decir, bueno, estas características se necesita para poder enviar a la gente a que esté esperando su asilo en tal país, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que tanto como el Congreso como el Ejecutivo de verdad tomen la tarea y se adjudiquen esto de poder dar la información necesaria para saber si va a ser, de qué medidas se van a realizar dentro del país y cómo, que es lo más importante de todo este punto y que al final Yamatei tiene un punto importante cuando dice qué gastos se van a utilizar para tener a esta gente dentro del país, porque claramente dentro del presupuesto del 2020 no está contemplado algún tema o alguna, como un pequeño hilo para saber si los fondos del Estado va a ser para utilizar ahí o no, ¿verdad? Entonces yo creo que más que todo va en esa línea, saber tanto si el Congreso se va a tomar la tarea de, bueno, esta legislatura, de decidir, bueno, sí, aceptamos el acuerdo o no lo aceptamos, y también de poder informar a toda la población en qué medida se llegó a esta negociación. ¿Creen ustedes que si no es esta legislatura, porque ya se le acaba el tiempo, la siguiente, tiene los elementos y tiene el capital político para negociar modificaciones de ese acuerdo, teniendo en cuenta que hay una presión desde el norte para que se inicie la implementación? Ya lo dice el ministro Degenhardt, la otra semana van a venir más solicitantes de asilo. Por un lado, yo creo que se están fijando demasiadas expectativas sobre el nuevo Congreso. Y recordemos que la naturaleza del ejercicio político, particularmente en el organismo legislativo, ya sabemos cómo se da. A través de las triquiñuelas, a través de los negocios, pero además hay una desigualdad política muy grande. Ya hemos abordado acá en varios programas cómo la UNE con 52 diputados, luego hay una grada del partido oficial con 17. Entonces, ni siquiera el partido oficial Vamos, que podría decir, bueno, si asume que puede implementarse ese acuerdo, no tiene la fuerza política para hacerlo, únicamente la UNE. Pero en un Congreso entrante, recordemos que está en el tema de las comisiones, que son bien importantes. Las comisiones, cómo se las reparten, la Comisión de Finanzas, que es la más apetecida, y otras, y para que empiecen a enterarse primero, porque aquí el tema es qué exactamente se firmó. Y de lo que se ha firmado, ¿qué tiene validez? Ya después podríamos ver la logística, pero ni siquiera hay acuerdo en esto, porque podríamos estar discutiendo sobre la validez y legitimidad del acuerdo, pero que todos habláramos de un mismo acuerdo. Pero aquí estamos hablando de que por un lado se dice que solo salvadoreños y hondureños, en otros se deja planteado que pudieran ser otras nacionalidades. Los tiempos también difieren, se dice que 180 días va a girar el tiempo para solventar una solicitud de migrante, cuando el promedio en muchos casos es de 5 años. En fin, no se sabe sobre qué se va a operar. Y yo creo que la autorización es básica, porque el mismo Congreso podría incurrir incluso en responsabilidades penales si autoriza. Recordemos que la responsabilidad penal es individual y autorizar así por así no se puede. Aparte que en toda transición de gobierno y en toda transición también de Congreso,
en lo que se asientan las comisiones, la junta directiva y empieza a arrancar otra vez la maquinaria legislativa, pasa un tiempo bastante prudencial. Obviamente yo creo que Estados Unidos apostará a su historial de siempre, la presión, y esto va porque va y lo ha demostrado actualmente. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más la etiqueta SF País Seguro. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF País Seguro. Bueno, vamos a la etapa de las conclusiones de este primer tema de la noche. ¿Qué va a pasar con la implementación del convenio? ¿Va a venir a la misma velocidad de lo que ocurrió hoy o se encontrará con algunos obstáculos legales para su implementación? ¿Y qué va a pasar con la presión norteamericana? Comencemos por acá, la conclusión. Yo creo que son 3 puntos clave. Primero, ¿cuántas personas van a ser las que van a venir semanalmente? ¿A qué lugares van a ser acogidas estas personas? ¿Qué presupuesto se va a utilizar o de dónde se va a utilizar la gestión para poder facilitar estos lugares? Y de verdad, si el Estado de Guatemala va a garantizar los derechos humanos de los migrantes aquí en Guatemala. Y por supuesto, que sobre todo dentro de este tema es necesario que el acuerdo salga a la luz, que se demuestre qué fueron los secretismos que se trataron con Estados Unidos y si Estados Unidos va a seguir presionando de la manera en la que ya lo hizo esta semana a mandar más personas durante las semanas que vienen, cómo el Estado de Guatemala va a responder ante eso y si al final el tema del tercer país seguro sí se va a rectificar dentro del Congreso o simplemente el Congreso va a decir no lo aceptamos. Creo que eso sería. ¿Escenarios para este acuerdo, convenio? Pues yo creo que históricamente va a pasar lo mismo que ha pasado siempre. La política del gran garrote se va a imponer, el gobierno saliente va a avanzar en algunos temas y la ilegalidad y la ilegitimidad del acuerdo se va a mantener. Hay un origen espurio en la suscripción del acuerdo y en la implementación. Y pues lo que mal empieza, normalmente mal acaba. Sin embargo, la presión norteamericana va a hacer que se empiece, de hecho ya está en marcha, y aquí la pregunta clave, sobre todo más allá de los aspectos logísticos, es cómo van a garantizar los derechos humanos de una población mayoritariamente precaria si no pueden garantizar la de la población actualmente. Aparte que los antecedentes precisamente de la cartera de gobernación son muy negativos en ese aspecto. Yo creo que se va a avanzar a ciegas. El nuevo gobierno, que ya lo está advirtiendo, va a tener la justificación de decir, miren, nosotros no conocemos. Esto no es de nosotros. Ahorita tenemos que ponernos de acuerdo y luego los mecanismos jurídicos serán los que se establezcan fundamentalmente en la Corte de Constitucionalidad, porque en el Congreso las cosas se deciden por presión política en el caso de Estados Unidos o por plata, como es la tradición que hemos tenido. Entonces yo creo que se seguirá implementando a ciegas, la ilegitimidad es clara y la ilegalidad también muchos la tenemos clara. Y hablando de la plata, esto tiene relación con el segundo tema de la noche. También una noticia que se ha desarrollado durante toda esta semana, la discusión del proyecto de presupuesto 2020 en el Congreso de la República. Había logrado avanzar, salió el dictamen de la Comisión de Finanzas, luego la primera lectura y ya iba antes que los votos pues dejaron de fluir. Y en un fallido intento por quererlo discutir ayer de un solo, no lo lograron, la alianza oficialista no logró esta discusión y posterior aprobación, y luego se habló de la influencia del presidente electo Alejandro Yamatei, quien se ha manifestado en contra de este ejercicio fiscal del próximo año y que tal vez la influencia de él junto a otras bancadas que están determinando el ritmo de la máquina legislativa en este momento han dejado sin gasolina la discusión del presupuesto 2020. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Vamos a tener presupuesto o se están trabando las carretas, como dirían coloquialmente? Yo creo que sí, se están trabando las carretas. Creo que al final
tanto como la UNE, que al final son aquellos que tienen más bancada y son aquellos en decidir, bueno, si se aprueba o no. Y como tú lo dijiste, el día de ayer no se llegó a los votos necesarios y solo 74 votos aprobaron el presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando dentro del Congreso? La verdad es que es algo que habría que preguntarse y bastante análisis que realizar, porque al final el presupuesto siempre es una estrategia política en cómo se maneja dentro de la política guatemalteca, sobre todo a qué intereses va a responder este presupuesto, que es preocupante. También, sobre todo, es un poco como la manera en que Yamatei está respondiendo ante la planificación de este Congreso, que no le parece y todo esto. Entonces, siento un presupuesto que, al final, que él va a implementar, exactamente, digamos. que a él al final va a tener que manejar durante un año hasta que él ya decida cómo va a dividir el presupuesto siguiente. Entonces, al final hay que ver de qué manera se están conformando las votaciones dentro del Congreso, en qué manera se van a conseguir, si se consiguen los 80 votos que trata la UNE de conseguir, pero es que hay que tener un punto en cuenta, que la UNE al final está partida en dos dentro del Congreso. Una bancada que le responde a Sergio Blanco y el otro a Barreda, ¿verdad? Entonces, de esta manera, cómo estos dos están consiguiendo los votos para que se apruebe o no se apruebe, la verdad es que la manera en la que hay que fijarse y analizar dentro del Congreso, porque al final, si se consiguen los 80 votos, se aprueba el Congreso y ya tenemos un presupuesto muy preocupante. Mencionaba algo, Bárbara, es esta, al parecer, en la práctica, dos formas de votar que tiene la Unidad Nacional de la Esperanza en estos últimos días. Ayer mismo Argueta, el secretario general de la UNE, anunciaba medidas disciplinarias, llevar al Tribunal de Honor a aquellos diputados que desobedecieron la línea de partido de no apoyar la aprobación del presupuesto 2020. Parece que no vamos a llegar al 14 de enero antes de ver cómo van a saltar esas voluntades, o tal vez serán del mismo color, pero no de las mismas intenciones. Pero en primer lugar, no es la primera vez que hay división dentro de la UNE y dentro de la... Normalmente incluso las bancadas mayoritarias, las aplanadoras en tiempo de la democracia cristiana, el FRG y el PAN... Tenían sus ramas. También tenían sus ramas. El famoso Club de París del PAN y podríamos ahondar en muchos casos. Y no es la primera vez, no hay ninguna sorpresa. ¿Se recuerdan ustedes que este grupo de Jorge Vargas, porque aquí es el grupo de los tradicionales que están con Sandra, y el grupo de Gustavo Alejos? Aquí los todo alejistas y los chequera. sandristas que le han llamado. Esta división coyuntural de la UNE se da por un golpe de chequera. Aquí no hay ideologías, aquí no tenemos un sistema de partidos políticos. Aquí Ni son facciones que se están peleando la Secretaría General. Okay. Y los negocios tienen una tasa de negocio. Tal ley cuesta tanto, y si esta ley yo te la ofrecí en 150,000, 250,000, ahora la coyuntura cambió y es más cara. Entonces, la bancada mayoritariamente fuerte sigue siendo la tradicionalista, porque aquí van a haber dos subgrupos que no se salen del partido. Hay gente que dice se va a formar... Esto es lo diferente que no veíamos en otras legislaturas. El incentivo de salirse no es tan atractivo en este momento. No, porque se quedan son más adentro, fuertes estando adentro. aunque voten diferentes, aunque se odien y juntos pero no revueltos. Y negocian. Porque básicamente, por ejemplo, Gustavo Alejos es el que le provee las comodidades a Sandra dentro del Mariscal Zavala, no lo olvidemos. O sea, las pugnas de los políticos son efímeras, temporales. Hoy te odio, mañana te adoro. Y de ahí viceversa. Yo creo que va a depender de la plata. Aquí, para nadie es un secreto, esta subbancada que está, digamos, alineada por Jorge Vargas, ya votó con el oficialismo. Con la cuestión de los ganaderos, la exención de impuestos para los ganaderos. Pero en esta ocasión no alcanzaron los votos. Y también para la Comisión de la Verdad, que era un proyecto claramente del Pacto de Corruptos. O sea, la UNE se divide en dos, pero no se va a dividir como partido porque son mucho más inteligentes. Saben que esa diferencia numérica de 52 contra 17 y de ahí las bancadas menores, son 19 bancadas. Yo en programas anteriores insistía en que cualquier negociación tiene que pasar por la UNE. Y la UNE, ¿cuál es la principal herramienta de negociación que tenía y que tiene y que va a seguir teniendo? El presupuesto. Y no es un secreto también que han influido mucho en la Comisión de Finanzas, que es tal vez la más importante, la más toral de todas,
Y hay que hacer un análisis también entre la capacidad. Mencioname un diputado que realmente tenga un talante público y de fuerza y capacidad de negociación en la bancada de Vamos, que va a entrar en vigencia el año entrante, pero ahorita realmente de la bancada oficial no tienen ese capital político que tiene la UNE. Esos que llamamos animales políticos como Mario Taracena, Carlos Barreda, Orlando Blanco, Jairo Flores, Óscar Argueta, todos concentrados en la parte tradicional, la que está con Sandra. Digamos, Jorge Vargas y los diputados disidentes son diputados que incluso tránsfugas, muchos de ellos. Y que están siendo muchas veces, pues, coordinados por otros jefes de bancada de otros partidos políticos. Y que no pasan de 9 votos, exageradamente podrían mover hasta 14 votos. Pero ahorita los mismos oficialistas hablan voz off de que son 9 votos. Yo cuento 7, ya con Jorge Vargas, y tampoco es que... Veremos cómo cambian los incentivos en la próxima legislatura para que ese grupo crezca o se quede en la marginalidad. Y tienen muy poco tiempo. Porque una sesión extraordinaria en diciembre solo que sea con vídeo. Pero ellos no van a convocar una sesión extraordinaria por ningún motivo. Y ya la semana entrante prácticamente ni siquiera todos los días son hábiles. El sábado 30 estaremos ya cerrando el periodo de 2019 de esta legislatura. Hay muchos temas también en juego. También están las reformas al Código Procesal Penal que sí representan beneficios económicos para los legisladores, porque recordemos lo que representa para la gente que está en el Mariscal Zavala. Bueno, vamos al corte y regresamos con más de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Ya queda poco tiempo, una semana y un poco más, para que discutan y aprueben el presupuesto 2020. Volvemos. Continuamos con Sin Filtro, la etiqueta SF País Seguro. El primer tema de la noche analizábamos las implicaciones de la implementación del convenio del tercer país seguro, pero en este bloque discutimos el segundo tema. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando allá en la 9ª Avenida? Donde se debate, donde se analiza el proyecto de presupuesto 2020. Lo decía al inicio del bloque anterior. Se habla de la influencia de la UNE como una bancada que está decidiendo los ritmos de la aprobación del presupuesto. Al parecer en otros temas no es tan influyente la UNE, pero en este tema sí. Y también se habla de la influencia también del presidente electo Alejandro Yamatei, que no está a gusto, no le gusta el presupuesto 2020 y prefiere quedarse con el ejercicio actual. ¿Estamos viendo intereses en común del presidente electo y de la que va a ser su oposición? Podría ser. Yo creo que depende. También, más que todo, hay que tener en cuenta quiénes son los asesores de Yamatei. Creo que Yamatei tiene el mismo gabinete que tenía Jimmy Morales con los militares. Y creo que al final es un poco como raro que a él se oponga a tal presupuesto, ¿verdad? Ya que el presupuesto se le asignó muchísimo más al Ministerio de Defensa. Entonces, al final, la pregunta es, ¿cómo Yamatei o qué intereses tiene también con la bancada que le toca como oposición dentro del Congreso el otro año y cómo se están manejando dentro del Congreso? Sobre todo, obviamente en el tema del presupuesto, pero también en qué manera se van a como balancear los intereses dentro del Congreso de aquí a un año, ¿verdad? Entonces, al final, el tema del presupuesto y la influencia que tiene Yamatei, o no la tiene, porque al final no lo sabemos, pero es importante saber las declaraciones que ha emitido Yamatei sobre el presupuesto actual, si al final a Yamatei le interesa el presupuesto como se ha venido, como se quiere aprobar durante este tiempo, o él de verdad necesita cambiar el presupuesto para poder balancear el presupuesto a otro lado y así garantizar los intereses que Yamatei tenga de aquí a un año, ¿verdad?
Tal vez estamos hablando que este proyecto presupuestario no responde a la visión del partido Vamos, que en este momento no tiene representación parlamentaria y que va a tener 17 diputados en la próxima legislatura. Tal vez a eso responde que el que va a ser partido oficial no está de acuerdo con cómo se ha planificado el presupuesto del 2020 y también al hecho de que durante las discusiones en la Comisión de Finanzas se les invitó a los integrantes, al ministro designado, pero como un invitado más. No tuvo mayor influencia, ni tuvo mayor, ni se le dio el espacio como para discutir modificaciones, que ellos ya llevaban algunas para este presupuesto. A eso responde que no hay visto bueno de Yamatei al ejercicio presupuestario que se propone para el próximo año. Bueno, aquí lo que vemos es la habilidad de la UNE, porque mal con el presupuesto actual si no pasa el nuevo y mal con el nuevo. Y en ambos casos, reitero, no solo Vamos, cualquier negociación en el Congreso tiene que pasar por la UNE. Y entonces él va a tener que negociar. Si se queda este presupuesto 2019, tiene que negociar con la UNE. Si se aprueba el presupuesto 2020, tiene que negociar con la UNE, porque ambos no le son funcionales. Pero además, uno que ha tenido la oportunidad de leer el plan de gobierno de Vamos, es un plan, como la mayoría de planes, que son más que requisitos de los partidos políticos. Son promesas al aire. Y además al gabinete de Yamatei, yo le llamo fuera del gabinete de seguridad el subgabinete. Porque prácticamente con ese gabinete de seguridad que él anuncia, que incluso ya los señores del norte están objetando algunos nombres de ese gabinete, porque se presenta lo más oscuro de los tiempos en Guatemala 70s y 80s, pero es por donde va a pasar todo. La visión de seguridad nacional es la que va a tamizar cualquier iniciativa gubernamental. Ya el resto de ministros van a ser actores de reparto, un subgabinete como llamo yo. Entonces la UNE demuestra esa habilidad para negociar a la que hacía yo alusión, que no tiene ese partido, que actualmente incluso no tiene representación parlamentaria. Tiene que negociar con este presupuesto o con el nuevo presupuesto. No hay ninguna opción. Y yo creo que ya lo estarán haciendo porque lo tiene que hacer. Si no negocia, y ahora, digamos, el FCN tuvo el recurso de comprar diputados, porque aquí no se analiza, no se debate, aquí se negocia en el Congreso. Pero ahora ya no se puede por la ley del transfugismo. Y entonces lo que van a hacer es negociar votos. Porque no importa que tengas la camisola verde, roja, amarilla, rosada. Lo que importa es el voto para una determinada iniciativa que les es importante. Entonces yo creo que aquí es pura negociación. Es como la gente que dice, bueno, ¿y para cuándo la UNE? No va a pasar la cancelación de la UNE, por lo menos en el corto y mediano plazo, porque estarían matando precisamente a quien tiene ahorita la sartén por el mango en la negociación política de este Congreso y del siguiente. Pero se antoja, a ver, digamos que se terminan los tiempos, se agotan las instancias y se va a tener que implementar el ejercicio fiscal actual. Igual el Ejecutivo ya de Alejandro Yamatei tendrá que llegar al Congreso de la República a negociar modificaciones. Y con la UNE. Y con la UNE, ¿no? ¿Eso se antoja más difícil que tener un presupuesto nuevo? Esta negociación de tema por tema, renglón por renglón. Yo considero que al final, si se aprobara este presupuesto y Yamatei le tocara que ejecutar este presupuesto, y aunque quisiera hacer cambios, creo que al final ya este presupuesto está muy mal, ya es alarmante el presupuesto que se tiene en vista, y al final, si Yamatei quisiera hacerle algunos cambios al presupuesto, ¿en qué serían? O sea, ¿en qué medida serían los cambios? Si le va a reducir a este aumento al Ministerio de Defensa, o si le va a importar un poco la educación, la salud. O sea, al final, más que todo, si él de verdad quisiera hacer cambios y al final sí pasa este presupuesto, el tema sería, y lo llamativo sería, Yamatei, si le quisiera hacer los cambios, ¿a qué cambios le va a hacer? ¿A qué va a dirigir el presupuesto de una mejor manera? ¿Cómo lo va a arreglar? Entonces, al final, yo creo que si llegara a ese momento y a ese escenario,
creo que se podría como analizar más profundamente en qué línea va Yamatei en los próximos 4 años, a qué intereses va a garantizar y a quiénes van a responder en realidad, porque al final, como lo decía el compañero, su gabinete es alarmante, sobre todo con las personas que tienen adentro y sobre todo este tema de lo que sucedió en las tragedias que sucedieron en Guatemala. Entonces, al final, si él de verdad llegara a tener este escenario, la pregunta sería, o mejor dicho, ¿cómo se evaluaría al final si él de verdad quisiera hacerle modificaciones al presupuesto? Y ahí es donde uno puede saber en qué línea va Yamatei en los próximos 4 años. Una pregunta que queda en el aire porque este partido que ahora será el oficialista no fue quien planificó ni discutió el ejercicio fiscal del siguiente año. La última pregunta para cerrar ya el tema del presupuesto. Mario Taracena, uno de los veteranos de la UNE, hablaba que a finales de noviembre se llegaba a la hora macabrona, le decía él, esta hora de las últimas discusiones, de los temas que realmente, si se cumplen, las cosas caminan. Hay chance para que la alianza oficialista llegue a un acuerdo con la UNE y también con aquellos que están ahora cercanos al presidente electo en el Congreso de la República y lograr un presupuesto. En política todo es negociación. Incluso el presupuesto ha sufrido cambios. Se recuerdan que la Comisión de Finanzas aprueba una rebaja al presupuesto que presentaron y han habido incrementos, incluso hasta a la USAC le incrementaron como para paliar los aumentos que se dieron en otras carteras. Pero ojo, tanto el presupuesto 2019 como el que están proponiendo para el 2020 están desfinanciados. Acaba de salir la noticia del hoyo fiscal que tenemos, que en octubre ha sido el más alto. Entonces, cualquier presupuesto, el actual o el del 2020, están desfinanciados. Y además, Yamatei cuenta con la gran desventaja que no ha podido tener negociación porque simplemente no tiene representación parlamentaria. Entonces, ¿de quién depende? De la negociación con la UNE. Ahorita, porque estoy seguro que esa negociación se está dando, obviamente las particularidades de la misma no salen a luz pública y el año entrante va a ser más fuerte la necesidad de poder negociar por las transferencias que sean necesarias, sea que se aprobó este presupuesto del 2019, sea que se aprobó el proyecto 2020. Repito, en todo escenario, la clave es la UNE. Y esa negociación puede incluir no solo puestos en junta directiva, sino algunas otras cosas que no salen a luz pública. Pero a ver, si en algún momento esta legislatura que está ya agonizando, la responsable de cómo trabajaba bien o trabajaba mal era lo que se llamó el pacto de la alianza oficialista o lo que algunos decían pacto de corruptos, la próxima legislatura, lo bueno y lo malo, va a ser responsabilidad de los verdes. ¿De los verdes? Sí. No necesariamente. Porque pero ellos tienen la capacidad de mover hacia adelante o hacia atrás el Congreso de la República. Yo creo que la agenda la van a manejar ellos y recordemos una cosa, 19 bancadas. ¿Quién negocia con 19 bancadas? Entonces todo tiene que pasar por la UNE y luego ya solo sumar, porque la UNE tampoco tiene la mayoría absoluta y mucho menos la mayoría calificada. Pero ya es más fácil con la experiencia sobre todo, porque repito, el 14 a las 14 va a llegar un grupo de diputados sin mayor experiencia, sin mayor conocimiento público y mientras tanto en la UNE se mantiene una clase política que ha venido trabajando desde finales del siglo pasado en los temas parlamentarios, en los temas políticos y el ejercicio político, incluso el ejercicio del poder, te da una ventaja diferencial que no tienen el resto de bancadas. Entonces yo creo que va a ser clave, como bien decís, para empujar, para congelar o incluso para retroceder la agenda legislativa a partir del año entrante. Bueno, veremos entonces cómo evoluciona la discusión del proyecto de presupuesto que, como les decía al inicio de estos bloques, se trató de iniciar la fase de la aprobación final esta semana y queda para el martes el próximo intento de la alianza oficialista por lograrlo. ¿Tendrá el grupo de Vargas más voluntades en la siguiente semana? ¿Podrá Alejandro Yamatei contener esas voluntades que dice el equipo del presidente electo tienen en contra de ese proyecto presupuestario? Y veremos qué sucede ya en los últimos días de noviembre. Bueno, habrá champurradas, le decían algunos a este tipo sin de incentivos. No pasa. Bueno, muchísimas gracias, José Alfredo, Bárbara, por este análisis. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.